Bueno, mis niños de grado quinto, hoy vamos a ver un tema nuevo que se llama números primos y números compuestos. Es importante señalar que los números primos son aquellos que tienen dos divisores, el mismo y el uno, o sea, la unidad. Y que los números compuestos son aquellos que tienen más de dos divisores, o sea, tienen el número 1 o la unidad, se tienen a sí mismos y tienen un factor más. También es importante recordarles o decirles que el número 1 no se considera un número primo, pero tampoco se considera número compuesto. El número 1 se considera neutro, ya que no es primo ni es compuesto. El número 2, este que está acá, es un número par y es el único número par primo. Entonces recordemos que todo número es divisor de sí mismo. Y recordemos que la unidad o el 1 es divisor de todos los números. Bueno, mis niños, ahora vamos a analizar estos números o factores que tenemos acá para poder identificar si son números primos o números compuestos. Entonces, en este ejemplo tenemos los números del 1 al 6. Ahí está. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir leyendo cada uno de los números y vamos a ir determinando su característica, si es primo o es compuesto. Vamos a iniciar con el número 1. Recuerden ustedes que el número 1 es un número neutro. Esto quiere decir que no es primo ni es compuesto. Por eso al número 1 lo vamos a tachar y continuamos con el número 2. Recuerden que ustedes que el número 2 es un número par y es el único número par que es primo. Entonces aquí le vamos a colocar una P de primos. ¿Y por qué el número primo el número 2? Porque es el único número par que es divisible por sí mismo y por la unidad. Ahora vamos a ver el número 3. Acá está, 3. No sabemos todavía si es número primo o es número compuesto. Pero podemos decir por cuáles números se puede dividir exactamente el número 3. Vamos a ir haciendo el ejercicio. Si yo tengo 3, yo a 3 lo puedo dividir entre 1, o sea, la unidad, y digo 3 por 1, 3 que de 3, 0. Y también puedo dividir el 3 entre el mismo. 3 entre 3 y digo 1 por 3, 3 que de 3, 0. Como aquí me dio resultado 0 en ambos, quiere decir que el número 3 es divisible por la unidad y es divisible por 3. Quiere decir que el 3 viene siendo un número primo. Ahora vamos a analizar el número 4. Acá lo tenemos. Vamos a analizar el número 4. Hacemos la misma, dividimos el número 4 entre 1, dividimos el número 4 entre 2, dividimos el número 4 entre 3 y lo dividimos entre sí mismo. ¿Por qué entre tantos números? Porque siempre tengo que dividirlo con todos los números inferiores a ellos para poder encontrar el resultado. Entonces vamos a dividir el número 4 entre 1. Un número que en la tabla del 1 me dé 4 es el 4. 4 por 1, 4, que de 4, 0. Es divisible por la unidad. Ahora lo vamos a dividir entre 2. 2 por 2, 4, que de 4, 0. Quiere decir que el número 4 también es divisible entre 2. Ahora vamos a dividirlo entre 3. 4 entre 3 a 1. 1 por 3, 3, que de 4, 1. Aquí me sobra. No es divisible por 3. Y vamos a dividirlo entre 4. 4 entre 4. O sea, entre sí mismo. 1 por 4, 4, que de 4 es 0. Como me queda 0 acá, al cociente quiere decir que 4 es divisible por sí mismo. Entonces, miren esto. El 4 es divisible por sí mismo y es un factor divisible por
El 4 es divisible entre 2 y van 2 factores. Y el 4 es divisible entre la unidad y van 3 factores. ¿Qué quiere decir esto? Que el 4 viene siendo un número compuesto, porque es divisible por sí mismo, por la unidad y por otro que en este caso es el número 2. Ahora vamos a mirar el número 5. ¿Qué hago? Hago lo mismo, divido 5 entre 1, 5 entre 2, 5 entre 3, 5 entre 4 y 5 entre 5. Primero, cuando ustedes ya aprendan a hacer el ejercicio, se darán cuenta que no tienen que hacer todas estas divisiones. Ahorita es para ir aprendiendo. Un número que en la tabla del 1 me dé el 5 y es el mismo. 5 por 1, 5, que de 5 es 0. Quiere decir que el 5 es divisible por la unidad. Un número que en la tabla del 5, del 2 me dé 5, no lo hay. Se acerca al 2, 2 por 2, 4, que de 5, 1, aquí me sobra. Este lo descarto. Un número que en la tabla del 3 me dé 5, no lo hay. El más cercano es el 1. 1 por 3, 3, que de 5, 2. No me sirve, lo descarto. Un número que en la tabla del 4 me dé 5, no lo hay. El que se acerca es el 1. 1 por 4, 4, que de 5, 1. Me está sobrando, lo descarto. Un número que en la tabla del 5 me dé 5 es el 1. 1 por 5, 5, que de 5, 0. Ese me sirve. Quiere decir que el 5 es divisible entre sí mismo y es divisible entre la unidad. Entonces, el 5 viene siendo un número primo. Continuamos con el número 6. Vamos a verlo acá, tenemos. Vamos a mirar si el 6 es un número divisible por sí mismo, es primo o es compuesto. Entonces hagamos el ejercicio. 6 entre 1, 6 entre 2, 6 entre 3, 6 entre 4, 6 entre 5 y 6 entre 6. Vamos a hacer el ejercicio. Un número que en la tabla del 1 me dé 6 y es el mismo 6. 6 por 1, 6, que de 6, 0. Este me sirve. Un número que en la tabla del 2 me dé 6 es el 3. 3 por 2, 6, que de 6, 0. Y miren que también es divisible entre 2. Un número que en la tabla del 3 me dé 6, el 2. 2 por 3, 6, que de 6, 0. Y me sirve porque me quedaron de residuo 0. Un número que en la tabla del 4 me dé 6. El que más se acerca es el 1. 1 por 4, 4, que de 6, 2. Este número no me sirve. Ahora vamos a mirar un número que en la tabla del 5 me dé 6. Entonces continuamos. 6 entre 6. Un número que en la tabla del 6 me dé 6 es el 1. 1 por 6, 6, que de 6, 0. Entonces miren con este número 6 cuántos factores lo dividen. Lo divide el mismo, lo divide el 3, lo divide el 2 y lo divide la unidad. Quiere decir que el número 6 viene siendo un número compuesto, porque tiene muchos factores que lo dividen. En este caso tiene 1, 2, 3 y 4 factores. Por eso es un número compuesto. Bueno, vamos a continuar haciendo unos ejercicios de números primos. Aquí tenemos unos números, tenemos el 9, el 12, el 15, el 18 y el 21. Vamos a encontrar los divisores de esos números para saber si es primo o es compuesto. ¿Ya? Entonces miremos, el número 9, recordemos que todo número es divisible por sí mismo y por la unidad. Entonces los divisores del 9 vienen siendo el 1 y el 9. Pero el 9 tiene otro divisor, que es el 3, porque 9 entre 3 me da 3. Tiene 3 divisores, quiere decir que el número 9 es un número compuesto. Ahora vamos a mirar el número 12. El número 12 tiene la unidad, se tiene a sí mismo como divisor
pero también tiene el 2, porque 2 entre 2 me da 6. También tiene el 6, también tiene el 3 y el 4. Quiere decir que el número 12 es un número compuesto. El número 15. El número 15 se tiene a sí mismo, se tiene la unidad, tiene al 3 porque el 3 divide al 15 exactamente, y tiene el 5 porque el 5 divide al 15 exactamente. Quiere decir en este caso que tiene 5 divisores y viene siendo un número compuesto. Ahora vamos a ver el número 18. El 18 se tiene a sí mismo, la unidad, y tiene el 9 porque 18 se divide exactamente en el 9. Tiene el 2, tiene el 3 y tiene el 6. Quiere decir que este es un número compuesto. El 21. El 21 se divide por la unidad, se divide por sí mismo, se divide por 3 porque 3 por 7 es 21 y se divide por 7. Quiere decir este también es un número compuesto. Continuamos buscando los divisores de unos números para saber si son números primos o son números compuestos. En este caso vamos a encontrar los divisores del 11, del 13, del 17 y del 19. Entonces recordemos que todos los números tienen dos divisores por naturaleza, la unidad y el mismo. En este caso el número 11 lo tiene la unidad y él mismo. Él no tiene más número que lo divida exactamente, quiere decir que es un número primo. Continuamos con el número 13. Tiene la unidad y se tiene a sí mismo. No hay ningún otro número que divida el 13 exactamente y el 13 también es un número primo. Continuamos con el número 17. Se tiene a sí mismo y tiene también la unidad. Por lo mismo es un número primo. Y terminamos con el número 19. ¿Qué número dividen exactamente al 19? Lo divide la unidad y se divide por sí mismo. No tiene otro número que lo divida. También es un número primo. ¿Qué significa todo esto? Que todo número primo es aquel que es dividido, vuelvo y les explico, por sí mismo y por la unidad. Para nosotros poder encontrar o saber con certeza cuándo un número es primo o cuándo un número compuesto, tenemos que hacer siempre una división, o sea, encontrar los divisores del número que me den y eso me va a mí a determinar si es primo o si es compuesto. Espero, niños, que les haya gustado este tema y ahora sí a realizar muchos ejercicios para poder fortalecer este aprendizaje. Hasta la próxima.